buenas tardes y bienvenidos a este programa Casos de Hostigamiento. El propósito de la creación y emisión de este programa semanal es para poder comunicar a la población, a litigantes, abogados y a cualquier persona que esté interesada sobre los tratamientos actuales, actualizados en el ámbito legal sobre los temas de hostigamiento sexual, brindar herramientas e información que pueda a usted advertir cuando se está frente a un caso o no de hostigamiento sexual en el ámbito laboral, sea en una empresa o sea en un ámbito público. Así también, el día de hoy vamos a desarrollar un tema que tiene mucha importancia, ya que un caso de hostigamiento sexual, a propósito de la implementación del procedimiento para su investigación, podría impulsarse y hasta darse una sanción en el marco de un procedimiento por hostigamiento sexual con la sola declaración de la víctima. ¿Por qué decimos esto? En su momento, cuando se emitió tanto la ley como el reglamento, da la oportunidad o la ocasión para que la presunta víctima pueda hacer el aporte de medios probatorios que le den soporte y también hacerlo probatorio que le dé mayor fiabilidad a la declaración y al hecho concreto que le atribuye como hostigamiento sexual a una persona, a un hostigador o a una hostigadora. Pero así también el reglamento y la ley se plantean en la posibilidad que pueda existir un caso de hostigamiento donde se emita una sanción contra el trabajador o la trabajadora, bastando únicamente la declaración de la víctima. ¿Por qué decimos esto? Porque, para empezar, en el año 2017 se emitió una guía que fue emitida y publicada en su oportunidad mediante resolución viceministerial. El Ministerio de Trabajo, ad portas, a fin de emitir en su oportunidad el reglamento que complementaba la Ley 27942, emitió una guía práctica en la cual da avisos y da información para que las empresas y entidades encargadas de cautelar que no se perpetraran casos de hostigamiento para los trabajadores, a través de esta guía práctica denominada Guía Práctica para la Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el Lugar de Trabajo en el Sector Público o Privado, brinda y otorga ciertos parámetros mínimos con los cuales debe contar el personal que ya se encuentra capacitado para poder abordar y afrontar el procedimiento por estos casos de hostigamiento. Si se revisa esta guía, ya en la parte final, puntualmente la página 27 de la misma, hace mención de que puede darse el caso de que solamente se cuente con la declaración de la víctima. Entonces, si esto es así, tenemos que advertir que en esta guía propicia que para la valoración de la declaración de la víctima se tenga que invocar, por ejemplo, un acuerdo plenario de las salas penales de la Corte Suprema. Puntualmente explica el acuerdo plenario número 02/2005, que establece que al tratarse de las declaraciones de una persona agraviada, incluso cuando ésta sea el único testigo de los hechos, su testimonio puede ser considerado como prueba válida para debilitar la presunción de inocencia del presunto agresor o de la presunta agresora. ¿De qué habla este acuerdo plenario? ¿Por qué la guía práctica para la prevención y sanción del hostigamiento sexual se remite a un acuerdo plenario emitido por las Salas Supremas
por las salas penales de la Corte Suprema. ¿Por qué invocar sobre un aspecto de un acuerdo plenario que es el 02-2005, que en concreto son criterios de valoración de una víctima en el caso de un tema de violencia sexual? Vamos a explicarlo. Lo que realiza la guía es invitar a acoger parámetros y desarrollos doctrinarios que ha realizado ya la Corte Suprema en su oportunidad para casos en ese momento de violencia sexual. Sí. Entonces, el caso de hostigamiento sexual, como ya lo hemos explicado en algún momento en otras emisiones previas, el hostigamiento sexual es una forma de violencia. Entonces, cuando se presenta el caso que de pronto solamente se tenga la declaración de la víctima y no otro medio probatorio, ¿de dónde se puede echar mano para poder advertir con qué criterios se debe valorar la declaración de la víctima? Lo que ofrece esta guía es una pauta invitando a aquellas personas que vayan a hacer la valoración de la víctima a acoger, por ejemplo, las pautas y los criterios de valoración que ya en su oportunidad la Corte Suprema ya fijó para casos de violencia sexual. Entonces, en el desarrollo del programa de hoy, vamos a desarrollar punto por punto los aspectos que encierra este acuerdo 02-2005 y cómo entonces, bajo el abordaje de un caso de hostigamiento sexual, puede entonces advertirse estos criterios de valoración. Vamos a desmembrar cada uno de ellos. Asimismo, para el abordaje de la declaración de la víctima, esta guía práctica explica que hay ciertos elementos que deben tomarse en cuenta al momento de valorar la declaración. Y estos elementos son muy aparte de los mencionados por este acuerdo plenario que ya hemos mencionado. Dice lo siguiente: para empezar, se debe evitar declaraciones parcializadas sobre la declaración de la víctima. No se debe suponer que el testimonio ha sido realizado por motivos de enemistad, resentimiento o venganza contra la persona acusada. Cuando dice que no se debe suponer, está explicando que no se debe especular al respecto, que no se debe entonces partir de un prejuicio o de un episodio que ni siquiera está materializado en la realidad. No podemos entonces dar espacio a la especulación para desacreditar la declaración de una víctima, ni tampoco invocar que se podría dar supuestos de enemistad, resentimiento, venganza, y peor aún, suponer que estas son las motivaciones por las cuales la víctima hace la denuncia por hostigamiento sexual. Esa es una valoración parcializada porque responde a suposiciones. Número 1. Número 2. Explica también otorgar credibilidad a la declaración de la víctima. Valorar el testimonio de la víctima en función de otros datos que puedan corroborar lo señalado. Definitivamente se vuelve mucho más poderosa, mucho más fuerte, mucho más creíble una declaración que a su par se encuentra corroborado con otros hechos aleatorios o circunstanciales que estén en plena correspondencia con la declaración de la víctima de hostigamiento sexual laboral. A presencia de pocos hechos corroborados, entonces
no habría forma de darle mayor peso, mayor fuerza a esta declaración. Pero ojo, no olvidemos que puede darse el caso de que el hostigamiento sexual laboral pueda solamente fundamentarse en la declaración de la víctima. Un ejemplo de eso, por ejemplo, de valorar el testimonio en función de otros datos puede ser corroborar la hora de salida de ambos involucrados cuando sea un caso ocurrido fuera del trabajo. La explicación de estos casos que estamos haciendo en este programa, también por favor, hacemos mención e invitamos a todos nuestros seguidores que el día de hoy tengan toda la plena confianza de poder formularnos preguntas y todas las inquietudes que tengan al respecto, plantearnos las interrogantes que tengan a través de nuestra página del Instituto de Capacitación Jurídica, ya que en este programa Casos de Hostigamiento Sexual, nuestro propósito es abordar las preguntas, interrogantes que tengan para poder absolverlas en vivo. No se olviden, a través de la página de Facebook del Instituto de Capacitación Jurídica pueden formular las preguntas y nosotros estaremos gustosos de poder absolverlas. No olviden que el tema de hoy es sobre los criterios de valoración para la declaración de la víctima en el caso de hostigamiento sexual. Y más aún, señores, advirtiendo que puede darse un episodio de una investigación por hostigamiento sexual bastando solamente a la declaración de la víctima. Entonces, ¿qué criterios son esos que se tienen que emplear para poder valorar la declaración de una víctima? ¿Existen? ¿No existen? ¿Cuáles son? ¿Qué cosa es lo que dice o explica el Acuerdo Plenario 02-2005? ¿Por qué en la guía práctica para sancionar los casos de hostigamiento echa mano de este recurso legal cuando se trata de un acuerdo plenario que es de una sala penal? ¿Por qué se da esta simbiosis? Estas interrogantes, señores, estamos gustosos para poder absolverlas durante la transmisión de este programa a través de la plataforma virtual del Instituto de Capacitación Jurídica. Muy bien, retomando respecto a otro criterio que explica esta guía práctica del Ministerio de Trabajo, cuya emisión fue en el año 2017 para la prevención y sanción de los casos de hostigamiento sexual. Número 3, considerar la persistencia de la víctima en su acusación. ¿Por qué indica eso? Porque se tiene que advertir si en la acusación por un caso de hostigamiento sexual hay continuidad, hay un tema de persistencia. La víctima no es que dice y luego hace mención de que se arrepiente o que no muestra un total convencimiento de los hechos que en su momento ha postulado. Entonces, que una persona frente a una denuncia por hostigamiento muestre en su inicio un convencimiento claro en su declaración, pero luego hay una comunicación de que se desdice de lo que dijo porque no estaba tan seguro, pero nuevamente persiste en la comunicación de la denuncia por hostigamiento, pero cambia los hechos o el episodio que había sido en su inicio retratado de otra forma y bajo otros parámetros, invocando otros actos. Entonces ahí no se aprecia pues un tema de persistencia. Ahí lo que se aprecia es un tema de incongruencia o de que no hay solidez en la declaración o que la persona no muestra un total convencimiento ni tampoco hace una defensa férrea de la persistencia de su declaración como víctima frente a un caso de hostigamiento sexual. Entonces, estamos hablando de que tiene que ser una denuncia por hostigamiento sexual que se prolongue en el tiempo y 2, que no entre en contradicciones. Frente a estos dos parámetros, podemos advertir si estamos o no frente a la persistencia de la víctima en una acusación por hostigamiento sexual. Ahora bien,
nosotros cuando hemos estado explicando estos criterios que son propios de la guía práctica del Ministerio de Trabajo, vamos a advertir que hay 3 pautas que han sido desarrolladas, ¿no? Evitar valoraciones parcializadas, otorgar credibilidad a la declaración de la víctima bajo la corroboración de hechos adicionales que le den peso, que le den fuerza, que le den soporte a su declaración, y considerar también la persistencia de la víctima. Ahora, hagamos una comparación. Si estos criterios son parecidos, son similares, son redundantes a lo que en su momento, en el año 2005, la Corte Suprema expuso frente a casos o episodios de violencia sexual. Pues bien, adviértase lo siguiente. El acuerdo plenario que ha sido mencionado por esta guía práctica se remonta, sí, pues el año 2005 y fue emitido frente a una situación procesal en la cual de pronto qué criterios de validez debía contar una declaración de la víctima como único medio de prueba, pero que tenga la suficiencia para romper, para destruir o para minimizar de una manera, ¿cómo se puede decir?, sostenible la presunción de inocencia que resguarda a toda persona o a todo procesado. Pues bien, ante este interrogante la Corte Suprema dio una respuesta con ese acuerdo plenario y lo que indicó fue lo siguiente. En el punto 10 de este documento del acuerdo plenario, y es precisamente lo que invita a recoger como criterio de valoración de las declaraciones de la víctima en la guía para la prevención y sanción de los casos de hostigamiento sexual por parte del Ministerio de Trabajo, es lo siguiente. Tratándose de las declaraciones de un agraviado, aun cuando sea el único testigo de los hechos, se tiene que tomar en cuenta que para ser considerada como una prueba válida y por ende que tenga la fuerza para enervar, para diluir, para destruir la presunción de inocencia de un imputado, de un investigado, que ojo, eso también es una garantía que tiene para un investigado por un caso de hostigamiento sexual laboral, siempre y cuando no se adviertan razones objetivas que invaliden sus afirmaciones. ¿Cuáles son las garantías de certeza para poder valorar la declaración de una víctima? Número 1. La Corte Suprema denomina al primer acápite ausencia de incredibilidad subjetiva. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir? Decir que no existan relaciones entre el agraviado e imputado basadas en el odio, basadas en el resentimiento, basadas en la enemistad u otros que puedan incidir en la parcialidad de la deposición de la declaración y que por ende le nieguen aptitud para generar certeza. Hace unos minutos, cuando hemos estado revisando la guía emitida en el año 2017, cuando habla sobre el primer supuesto y dice: no se puede valorar de manera parcializada la declaración de la víctima. La guía explica: no se debe suponer que el testimonio ha sido realizado por motivos de enemistad, resentimiento o venganza. ¿Hay aquí alguna contradicción entre lo que indica la víctima de que no puede haber una valoración parcial de la víctima cuando hay un tema de enemistad, con lo que ha indicado la Corte Suprema cuando habla sobre esta ausencia de incredibilidad subjetiva? Consideramos que no. ¿Y por qué? En principio, como ya lo habíamos mencionado, cuando habla la guía de este primer criterio para la valoración de la declaración de la víctima en un caso de hostigamiento sexual, dice:
Si estamos frente a un comité, el comité, por ejemplo, en una empresa de más de 20 trabajadores, no puede suponer que la declaración de la víctima ha sido porque le tiene cólera al trabajador. Ojo, no se puede suponer. Si enraizamos esto con lo que ha indicado la Corte Suprema, dice, es importante advertir, no debe existir relaciones entre el agraviado por un caso de hostigamiento y el imputado por un caso de hostigamiento, relaciones basadas en odio, resentimientos o enemistad. Entonces, si estamos en un caso de hostigamiento sexual, donde desde mucho antes de formular la denuncia, de formular la queja por un caso de hostigamiento sexual laboral, mediante criterios objetivos o supuestos que pueden ser materializados en la realidad, se ha advertido que hay un tema de confrontación, que hay un tema de odio, que hay un tema de resentimiento, que hay un tema de enemistad que ha surgido entre las partes que están enmarcadas en una investigación por hostigamiento y que estos se han dado antes de formular esta denuncia, entonces la pregunta válida es, ¿realmente hay una ausencia de incredibilidad subjetiva? ¿Realmente la víctima o el agraviado ha manifestado odio, resentimiento, enemistad? Porque si lo ha manifestado, entonces sí podría haber un ocaso de parcialidad en su declaración. Entonces, es importante advertir si ha habido algún tipo de roce entre la víctima de hostigamiento y el presunto agresor o agresora. Sí. Eso es importante advertirlo. Número 2, el siguiente acápite. Cuando habla este acuerdo plenario sobre la verosimilitud, que no solo incide en la coherencia de la declaración y la solidez de la propia declaración, sino que debe estar rodeada de corroboraciones periféricas, objetivas, que le proporcionen a esta declaración una actitud probatoria. ¿Qué quiere decir esto? La Corte Suprema dice, no puede existir odios entre el agraviado y el imputado, enemistad, antipatía, encono o sentimientos negativos de este tipo. ¿Cumple con eso? Es el primer check. El segundo, para poderle dar verosimilitud a la declaración de la víctima, yo tengo que advertir 3 cosas. Que la declaración de la víctima sea coherente. O sea, si me está narrando un episodio que ha ocurrido en horas de la noche en el centro de trabajo, pero luego me dice que salió del centro para poder almorzar, entonces como que no tiene mucha coherencia, ¿no? Tiene que ser un episodio que tenga una narración donde cada hecho que ha sido invocado y en el cual se enmarca el tema de hostigamiento se encuentren entrecruzados, entrelazados y que sean coherentes. La solidez de la propia declaración. O sea, cuando se refiere a la solidez de la declaración, está indicando de que presente cierta actitud de convencimiento frente a la misma. O sea, por más que se esté explicando una circunstancia extraordinaria por la cual se está dando el episodio de hostigamiento sexual, la solidez se refiere a que esta declaración, además de la coherencia, o sea, pueda partir de una actuación cuya habitualidad sea conocida, de una práctica regular en el trabajo,
de una celebración que tenía que darse en esa ocasión. O sea, se refiere a que la declaración de la víctima parta de hechos que no solamente se puedan corroborar con la realidad, sino que no sean pues de un carácter increíble o fantástico o sumamente extraordinario. La solidez va por el hecho de que en la habitualidad, en la cotidianidad del regular y correcto desenvolvimiento laboral de la víctima, hizo A, B y C, y que por lo tanto, además de la coherencia en su declaración y la solidez en la versión que está brindando, esta declaración se permita corroborar con otros hechos periféricos que sean coetáneos, que se den al unísono cuando se ha perpetrado este caso de hostigamiento sexual. Entonces, nuevamente, hacemos una comparación de lo indicado por la Corte Suprema y lo que ya se ha vertido en la guía práctica. Estamos frente a caso de unos supuestos en los cuales habría alguna contradicción en lo que ha indicado la Corte Suprema en el año 2005 y lo que ha invocado la guía práctica para la prevención y sanción del hostigamiento sexual. Definitivamente que no. Acá también vemos un tema de correspondencia, porque en la guía, en su punto 2, cuando habla sobre otorgar credibilidad a la declaración de la víctima, invita a que para un criterio de valoración de la declaración se advierta otros datos que han sido corroborados y que han sido señalados por la víctima. Yo llegué a mi centro de trabajo a las 8 de la mañana y marqué de manera regular, saludé a tal persona, me dirigí a mi oficina. Se corrobora entonces en el registro de ingreso y la marca del registro del empleado, de la empleada que está haciendo la postulación de la denuncia por hostigamiento sexual, y se advierte que definitivamente sí, pues ese día ha llegado temprano y que ha estado tal persona que dice que ha saludado. Entonces, todo este episodio previo y durante, en el caso de hostigamiento sexual, se advierte entonces que poco a poco cada hecho, cada punto ha sido corroborado periféricamente. Entonces, sí le da fuerza y le da mayor credibilidad a la declaración. Y eso también es lo que indica la Corte Suprema. Pero claro, ellos también hablan sobre un tema de solidez y sobre un tema de coherencia en la declaración. Punto número 3 de la Corte Suprema, de acuerdo a lo que he mencionado. La persistencia en la incriminación con las matizaciones que se señalan en el literal C del párrafo anterior. Cuando habla sobre estos matices en la Corte Suprema sobre la declaración de la víctima como única prueba en un caso de violencia sexual, dice: la incriminación de la persona agraviada tiene que ser persistente. Pero ojo, abre una ventana sobre un tema de matizaciones, o sea, ciertos cambios que podrían darse a lo largo de las declaraciones de la víctima, o que puedan dar ciertos aspectos en la información que no necesariamente sean los mismos siempre. Pero revisemos este punto que invoca la Corte Suprema, porque es mucho más detallado en su análisis respecto a estos criterios de valoración. Por eso es que la guía en su momento del año 2017 hace mención de estos criterios jurídicos, porque hay un desarrollo mucho más rico en torno a la declaración de una víctima. Cuando hace mención del literal C del párrafo anterior, se está refiriendo al punto 9 del Acuerdo Plenario 02-2005.
Y si revisamos este literal C, dice lo siguiente: asimismo debe observarse la coherencia y solidez del relato y, de ser el caso, aunque sin el carácter de una regla que no admita matizaciones, la persistencia de sus afirmaciones en el curso del proceso. El cambio de versión no necesariamente lo inhabilita para su apreciación judicial, en la medida que el conjunto de las declaraciones se hayan sometido a un debate y a un análisis, y el juzgador puede optar por la que considere adecuado. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto, la persistencia de una incriminación es sumamente crucial, vendría a ser muy crucial para un caso de hostigamiento sexual, cuando se habla del tema de las matizaciones por parte de la Corte Suprema, si hacemos una comparación con lo que ya está indicado en la guía dice expresamente que no debe existir contradicciones, que la declaración de la víctima tiene que prolongarse en el tiempo y no debe existir contradicciones. Cuando se invoca este aspecto de la Corte Suprema en el punto 10, en el literal C, y se remite inmediatamente a este punto del 9, debemos advertir de que la Corte Suprema sí es un poco flexible en el tema de las matizaciones, pero debemos tomar en cuenta también que estas matices pueden darse a lo largo de un proceso, claro, en un proceso penal por supuesto que sí, pero recordemos que estamos frente a casos de hostigamiento donde, ojo, también se está indicando de que la declaración de la víctima solamente se haga una vez para que no haya un tema de revictimización. No lo olviden, amigos, estamos prestos para absorber cualquier pregunta del público respecto a estos casos de hostigamiento. El tema del día de hoy es en torno a los criterios de valoración de una víctima. ¿Acaso a una persona por hostigamiento sexual se le puede sancionar únicamente con la declaración de una víctima? De acuerdo a la revisión de tanto la ley como el reglamento, así como lo mencionado por la guía práctica, mucho más allá de la existencia o no de pruebas, sí podría darse el caso que basta con la declaración de una víctima, la cual tiene que estar sustentada en ciertos criterios específicos. Podría entonces justificarse una sanción de un cese temporal, de una amonestación o de un despido contra un trabajador, porque definitivamente pues ha habido un tema de hostigamiento sexual. Vamos a una pausa y volvemos con las interrogantes de las personas que nos están acompañando en línea. Muchísimas gracias y volvemos en unos minutos. Estimados amigos, ¿cómo están? Quien les saluda es el doctor Miguel Ángel Carrillo Bautista, experto en Derecho Tributario, y en esta oportunidad me presento ante ustedes para invitarlos al próximo curso de actualización tributaria, cierre contable y tributario 2019 y actualización y modificaciones 2020, curso que se va a desarrollar en las instalaciones del Instituto de Capacitación Jurídica en el horario de 7 a 10 de la noche desde el martes 18 al 25 de febrero de este año. Para este curso vamos a priorizar el desarrollo de casuística aplicada que permita poner en práctica los conocimientos teóricos que involucran la actualización y el análisis de las diversas modificaciones que se han venido suscitando en materia tributaria con vigencia para el 2020, así como también las principales contingencias o problemas que se podrían suscitar en caso no efectuar un adecuado cierre contable y tributario 2019, ya que estamos a puertas de presentar la declaración jurada anual del impuesto a la renta. De manera que el curso lo que propone es actualización y sobre todo reforzar algunos aspectos que puedan tener alguna incidencia en el tratamiento contable y tributario para esta materia y lo que vendría a ser la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2019. Por mi parte, les reitero la invitación a este curso de actualización en materia tributaria y espero verlos en el desarrollo del mismo. Por mi parte, muchas gracias. Hasta la próxima.
Muy bien, muchas gracias por seguir con nosotros en este programa Casos de Hostigamiento Sexual. Es importante para la población, para los litigantes, para los abogados, para las personas en recursos humanos que tienen a su cargo personal y trabajadores tanto de entidades públicas como privadas, conocer las implicancias que tiene tanto la ley como el reglamento de hostigamiento sexual. Somos la primera plataforma que está tocando cada semana a través de una edición semanal, todos los viernes a la 1 de la tarde, todos los temas en torno a el hostigamiento sexual, sobre lo que implica la implementación no solamente del reglamento, sino de la ley. Y en esta oportunidad estamos advirtiendo pues la incidencia que tiene, por ejemplo, la invocación de la guía práctica, que como sabemos fue implementada, fue presentada a través de su publicación mediante resolución viceministerial para el año 2017. El año 2019 ya culmina entonces el periodo de la emisión del reglamento, y ya para el 2020, para fines de enero, acabó para todas las entidades privadas y públicas los plazos para poder conformar el comité, tener sus políticas internas, sus directivas, códigos de ética que también se puede dar para poder conocer y abordar de una manera idónea y sin dilaciones los casos de hostigamiento sexual. Entonces, en el programa de hoy hemos estado desarrollando los criterios que indica la guía práctica para la sanción y prevención de los casos de hostigamientos, en torno a cuáles son los criterios valorativos para la declaración de la víctima cuando de pronto es el único medio probatorio que se puede emplear en una investigación por hostigamiento sexual. Como hemos dicho, esta guía hace mención entonces no solamente de las pautas que ella explica casi al finalizar la revisión de esta guía, lo dice, sino que también explica y hace una remisión a un acuerdo plenario penal, porque dice de que las formas de violencia sexual en el acuerdo número 02/2005, ya la Corte Suprema, a través de ese acuerdo plenario, ha especificado qué tipo de criterios de valoración desde esa fecha hasta el día de hoy se encuentran vigentes para poder advertir que en un caso específico la única declaración que se tiene es de la víctima. Y siendo así, cumpliendo los criterios que ya hemos desarrollado minutos antes en el inicio de esta emisión de casos de hostigamiento, al cumplirse estos criterios, en definitiva, se da el check para la fiabilidad de la declaración de la víctima y en definitiva pues podría darse entonces una sanción contra el trabajador o la trabajadora por un caso de hostigamiento sexual. Vamos a revisar entonces las preguntas del público que nos han formulado esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. En principio, nos dice Ana Huamán Baltasar: por la contraparte, ¿hay alguna forma de dar frente a tal acusación y posible sanción? Definitivamente que sí. Quiero recordar a todas las personas que nos están acompañando de que hay dos ocasiones para que la persona que ha sido denunciada por hostigamiento laboral o hostigamiento sexual laboral tenga la oportunidad de ejercer su derecho de defensa. En realidad, tiene el derecho de ejercer su derecho de defensa, que es irrestricto, desde el momento del inicio de la interposición de la denuncia. ¿Por qué decimos esto? Recordemos que cuando se dé el inicio del procedimiento de hostigamiento sexual, inmediatamente el órgano que está encargado de recepcionar esta denuncia tiene la obligación, por una exigencia de la ley, de comunicar en un día al presunto hostigador o hostigadora de los cargos que están formulando contra él. Entonces, a partir de ese momento, la persona ya tiene la ocasión de conocer el contenido de esta imputación de hostigamiento sexual contra su persona y tiene la posibilidad de ofrecer pruebas. Número 2, cuando esto de pronto, si hay un delegado para hacer la investigación por el caso de hostigamiento sexual o frente a un comité que está encargado de hacer la investigación por hostigamiento sexual, hay un plazo, en el caso del comité, por ejemplo,
de 15 días calendario para hacer la investigación, para tomar declaraciones a testigos, para recibir información y complementar los actos de investigación que desarrolle este comité. Entonces, cada empresa tiene que fijar un plazo específico por el cual se le va a otorgar el tiempo necesario al presunto hostigador o hostigadora para ofrecer también sus medios probatorios, para ofrecer la información que considere pertinente y desvirtuar punto por punto las alegaciones que se han hecho en su contra. Después de culminado este plazo, en el caso de los comités de las empresas con más de 20 trabajadores, tienen que emitir un informe donde se da una evaluación de los medios probatorios ofrecidos, tanto por la parte denunciante como la parte acusada por hostigamiento, y dar unas conclusiones y recomendaciones. En esas recomendaciones va a indicar si es que recomienda el archivo de la denuncia por hostigamiento o recomienda la sanción respectiva tras la evaluación de los medios probatorios. Cuando este informe es remitido, por ejemplo, al área de recursos humanos, en un caso de una empresa con más de 20 trabajadores, recursos humanos al recepcionar este informe tiene el deber de poner en conocimiento al presunto agresor, al presunto hostigador o hostigadora de este informe. Y nuevamente, señores, se tiene que establecer un plazo para que pueda ejercer su derecho de defensa y presentar alegatos. Ojo, el procedimiento de hostigamiento sexual da la posibilidad para que una persona denunciada por hostigamiento sexual tenga la ocasión, uno, de ofrecer medios probatorios frente a la declaración de una víctima. En el caso que estamos advirtiendo, por ejemplo, si hay un tema de enemistad, hay un tema de odio, hay un tema de roces que han existido antes de la denuncia por hostigamiento y que esto puede corroborarse de manera concreta y objetiva, poner en conocimiento, porque uno de los criterios que indica a propósito del indicado en la guía sobre la remisión del acuerdo plenario es que no debe existir enemistad, no debe existir algún criterio de odio o resentimiento previo, porque entonces resta, minoriza, quita el tema de la fiabilidad en la declaración de la presunta víctima. Ese es un supuesto, por ejemplo, en el cual se podría desvirtuar la declaración. También el ofrecimiento de medios probatorios. También testigos que hablen a favor del presunto agresor o agresora de hostigamiento sexual. Y finalmente los alegatos, que como hemos indicado, se tienen que exponer mediante, puede ser escrito, ante la entidad que se va a encargar de emitir la sanción final. Entonces, basándose en esas etapas, pues hay una opción, hay dos opciones, hay dos ocasiones para que el presunto hostigador o hostigadora pueda ejercer su derecho de defensa frente a un caso en el cual solamente se está sustentando en la declaración de la víctima por hostigamiento. ¿Cuál era la siguiente pregunta que habíamos advertido, por favor? ¿Qué pasa si todo fue una falsa acusación? ¿Hay alguna sanción para la denunciante? Ok, muchísimas gracias. Parte del público nos ha dado esta siguiente pregunta que es muy interesante y que tenemos que conocer como ciudadanos. ¿Qué pasa si una persona ha formulado una denuncia por hostigamiento sexual, pero esta denuncia queda en nada porque ha sido falsa, porque no ha sido coherente, porque no ha sido sólida, porque ha sido un invento, porque lo hizo para perjudicar al otro trabajador o trabajadora, atribuyéndole un acto que nunca hizo, que nunca tuvo ese propósito y que no, pues, no encaja, no encuadra en un tema de hostigamiento sexual laboral? Yo tengo que hacer mención de lo siguiente: tanto la ley 27942, así como el mismo reglamento, nos habla de este supuesto. Nos indica que, por ejemplo, en un caso de falsa queja, cuando la queja o demanda por hostigamiento sexual se declara infundada por resolución firme y además queda acreditada la mala fe del demandante, la persona a quien se le imputan estos hechos en queja o demanda tiene expedito
su derecho a interponer judicialmente las acciones pertinentes. Entonces, si esto ha generado una afectación contra el presunto hostigador por un tema de daño moral, por un tema de afectación a su imagen, a su reputación, tema de pronto al honor, de pronto alguna actuación que ha quedado en evidencia a propósito de ese procedimiento donde la mala fe es lo que ha movido en esta formulación de imputación, da carta abierta a la persona a la que se le imputó por hostigamiento de hacer las acciones judiciales. No hay ninguna restricción al respecto. Puede ser un tema penal, puede ser como un tema civil, puede ser como un tema de indemnización también. Asimismo, no solamente lo dice la ley, sino que también lo refrenda esta guía práctica. La guía práctica, así como nos invita a tomar los criterios de la Corte Suprema respecto a la valoración del criterio de la víctima, así como esta guía nos pone en el supuesto de que solamente está la declaración de la víctima y que ésta sea suficiente para poder destruir la presunción de inocencia del presunto hostigador y justificar esta sanción, también esta guía nos coloca en este supuesto en el cual hay una falsa queja. Y nuevamente se remarca lo siguiente: no solamente es que la queja quede en un tema de ser infundada por resolución firme, sino que quede acreditada la mala fe del demandante. ¿A qué cosa tenemos que llamar mala fe? O sea, de pronto hubo una expresión de algún comentario, pero por un sesgo subjetivo muy cargado de la presunta víctima, lo torna como un contenido sexual, pero que a su vez tiene el fin y el propósito de que se le vote al presunto hostigador porque tiene un encono y tiene un odio y un resentimiento que ha sido expuesto en evidencia por el presunto hostigador mediante pruebas objetivas. Entonces, sí, tiene que haber una narración coherente, pero si advertimos que la declaración de la víctima ha sido de manera antojadiza, no resiste un análisis, no es sólida, ha sido una declaración abrupta, ha sido una declaración donde se le atribuye una serie de actos de connotación sexual que supuestamente habría hecho el presunto hostigador, pero que no tienen ni la fuerza ni el soporte. Y cuando da su declaración por única vez la víctima, no brinda mayor información que pueda darle solidez a esta declaración, ¿podríamos entonces hablar de un tema de mala fe? Definitivamente que sí, porque la primera persona que está interesada en el éxito de un procedimiento por hostigamiento sexual es la víctima. Entonces, es responsabilidad de él o de ella dar la información no solamente más fidedigna, sino que pueda ser corroborada y dar mayores luces. Por ejemplo, si estamos en una declaración que no tiene coherencia, vemos unas evidentes contradicciones en la misma declaración única que ha dado la víctima. Se le dio el pase para poder acudir a la atención médica, física o psicológica, que eso demanda también la ley, que lo tiene que hacer inmediatamente el empleador, y la víctima nunca fue a la atención médica. Y cuando se le emplaza para poder conocer si es que lo hizo o no, simplemente dice, no, es que no lo viene a hacer. Entonces, sí se advierte entonces que ha habido una activación del procedimiento, pero que a su vez los actos que realiza la víctima generan un autosabotaje de esta denuncia, de esta investigación que ellos mismos han propiciado.
se genera una serie de aseveraciones contra el presunto hostigador o hostigadora, pero no tienen un respaldo, ni tampoco se cuida en darle información al respecto. Y de pronto una presunta víctima que empieza a filtrar la información que se sabe que es reservada, porque la información que está dentro del procedimiento de hostigamiento es reservada para el éxito de la misma, pero lo filtra. Entonces, ¿eso es una actuación de mala fe? Definitivamente que sí. Entonces, si estamos frente no solamente a una resolución que declara infundada, sino que abiertamente, y ahí tendría que ver entonces a entrar a tallar la defensa del presunto hostigador o hostigadora, en recopilar la información en torno a hechos concretos que me determinen la mala fe con la cual ha actuado la presunta víctima a lo largo del procedimiento, y que esto pueda documentarse, entonces pues sí te da pie a accionar contra la presunta víctima y de manera judicial. Vamos a ver, por favor, las siguientes preguntas que nos ha mandado el público. Yo les agradezco, muchísimas gracias a todos ustedes por conectarse. Este tema es muy interesante y muy importante, no solamente para los abogados, las abogadas, ni siquiera también no solamente para los empleados, sino que también podemos a partir de ahora tener algún familiar que está expuesto a alguna denuncia por hostigamiento sexual en su centro de trabajo y tiene entonces que conocer que de pronto la sola declaración de la víctima puede ser, basta solamente este medio de prueba para justificar una destrucción de su presunción de inocencia y justificar una sanción por hostigamiento sexual. Entonces, como ya sabemos, las sanciones pueden ir desde un cese temporal, una amonestación o peor aún, un tema de despido. Entonces, mucho cuidado, hay que advertir la información que se tiene. Este reglamento, esta ley ha cambiado absolutamente todo el escenario en el tema de lo que se debe entender por hostigamiento sexual, así que les invito por favor a siempre revisar la página del Instituto de Capacitación Jurídica, porque en ella estamos vertiendo de manera semanal información al detalle en un desarrollo que no se ha hecho antes en ninguna otra plataforma virtual sobre los ámbitos y aspectos que toca el hostigamiento sexual laboral. Nunca antes había emitido una herramienta jurídica de este tipo en nuestro país, por eso es que es importante saber que ahora un comentario sexista ya no lo puedes hacer porque puede catalogarse como hostigamiento sexual. Ya no puedes hacer bromas en doble sentido en tu ámbito o centro de trabajo, tampoco. No puedes estar hostigando a una persona con la que simplemente no quiere tener mayor relación contigo que solamente la laboral. También puede ser un caso de hostigamiento. No te puedes acercar a una persona sin su consentimiento, porque puede verse también como un hostigamiento sexual también. Entonces, esto cambió. Tenemos que estar preparados, informados sobre todo. Agradecemos a ustedes por sus comentarios. Nos dice... ya hemos contestado también la interrogante que nos indicó Ana Huamán Baltasar. Muchísimas gracias por la interrogante. Por la contraparte, de alguna forma de dar frente a la acusación y posible sanción, lo que hemos dicho, las oportunidades que tiene el presunto hostigador para poder ejercer su derecho de defensa en las dos ocasiones, tanto ante el comité como la entidad, el órgano, perdón, que se encarga de hacer la sanción. Milagro Fernández nos dice, ¿cómo accedo a este proceso? Es claro, la ley y el reglamento indica de que para iniciar un procedimiento de hostigamiento sexual basta con, 1, la declaración de la víctima, la puesta en conocimiento a la empresa o en el centro de trabajo donde ejerce sus labores. 2, puede ser que una persona, un tercero que no ha recibido la agresión por hostigamiento sexual, pero que conoce el detalle de la existencia del mismo, pone en conocimiento también a la empresa a través del órgano encargado de recepcionar estas denuncias. O 3, la empresa de por sí o la entidad pública puede de manera de oficio iniciar los actos de investigación por un tema de hostigamiento sexual. Hay 3 canales que activan este tipo de procedimientos, así que no solamente queda con la concurrencia de la víctima o la presunta víctima en estos casos de hostigamientos. Acá nos dice Ronnie Williams Mamani Yucra, gracias por contactarte con nosotros. ¿Qué pasa si todo fue una falsa acusación? ¿Hay alguna sanción para el denunciante?
Como ya le hemos dicho, sí, hay una sanción, pero ojo, tiene que haber se tienen que cumplir 2 criterios. Número 1, tiene que ver el archivo de la denuncia, y número 2, tiene que acreditarse la mala fe. Si se acredita esos 2, puede darse inicio a acciones judiciales que pueden ser en el ámbito civil con el ámbito penal. O sea, atribuirle de pronto hasta ciertas acciones que pueden ser lesivas para el honor del presunto sigador o sigadora y se evidencia un tema de archivo, puede entonces darse en tema de una demanda o una querella. Les agradecemos siempre a todos y cada uno por acompañarnos en el tema de las interrogantes que ustedes tienen. Les agradezco muchísimo por acompañarnos. También acá nos están indicando en el tema de hostigamiento sexual. Recordemos, va a haber un episodio especial que va a ser justamente para el 14 de febrero, la próxima semana. Puede darse un tema de hostigamiento sexual de exparejas dentro de un centro de trabajo. Es muy común que las personas, cuando han sostenido una relación amorosa dentro de un centro de trabajo, de pronto rompan abruptamente. ¿Y qué pasa entonces si se activa un tema de hostigamiento sexual? ¿Podría darse un hostigamiento sexual después, de pronto, con una expareja? ¿Cómo entonces podría darse un abordaje? Porque este es un contexto sumamente específico. Esto va a ser objeto de análisis por parte de esta plataforma virtual. La próxima semana, no se olviden, el día de 14 de febrero, el día del amor, el día de la amistad. Y vamos a enlazarnos con ustedes a partir de la 1 de la tarde y poder advertir. Un tema de hostigamiento sexual puede darse entre personas que han tenido una relación amorosa, pero que siguen trabajando dentro. Si de pronto están en una relación que termina, luego vuelve y termina, y hay un tema de celos, y hay un tema de indirectas, y ojo, eso sí se da, un tema de indirectas, un tema de hostigar a ver si vuelve, o que si no vuelve, o de pronto poner en evidencia parte de la intimidad de lo que se ha compartido con la víctima. Puede ser, es un tema de hostigamiento. Esto vamos a absolverlo a todos ustedes. Yo les agradezco por las preguntas que nos han hecho. A ver, alguna pregunta adicional que haya, por favor. Muchas gracias por la interrogante. Obligar al personal a utilizar ropa diminuta, ¿podría tratarse un tema de hostigamiento sexual? Podríamos decir que sí. ¿Por qué? Para empezar, un centro de trabajo es un lugar de producción donde la productividad no se mide por la indumentaria, sino por el despliegue de las actividades laborales por las cuales se ha contratado una persona. De pronto, y ese es un tema bien concreto, si estamos hablando de un lugar, de un centro de trabajo donde es necesaria la expresión, la manifestación, el desenvolvimiento del personal laboral, y donde, por ejemplo, estamos hablando de modelos, donde estamos hablando de una labor o de un trabajo en el cual se necesite o se requiera mostrar la captura, por ejemplo, a través de fotografías de personas que representen cierta situación específica por un tema de modelaje, por un tema artístico, por un tema de publicidad, fines publicitarios. O sea, si se trata de una empresa que tiene este giro comercial y que necesita de ello para poder generarse ingresos, y que ese es el propósito por el cual se contrató a esas personas, definitivamente sí está pactado que tenga que realizarse a través del empleo de ropas diminutas, estaríamos pues en un caso sumamente excepcional en el cual se justificaría
la exigencia de ello, pero ojo, previamente establecido a través del contrato, a través del acuerdo que se ha firmado, que se ha tomado. Pero si estamos, por ejemplo, en el trabajo de la oficina, si estamos, por ejemplo, en un estudio de abogados, si estamos, por ejemplo, en un lugar, no sé, pues en un ministerio, o estamos en una entidad pública, yo no sé qué entidad pública necesitaría, por ejemplo, que el personal esté con ropa diminuta. Ojo, la elección de la vestimenta es propio de cada persona. No puede ser impuesto por nadie. A menos que haya, por ejemplo, un tema de dress code, de un tema de un protocolo para acudir a la oficina y que esto ya esté previamente establecido, ¿no? Pero no hay un propósito objetivo por el cual se genere un incremento en la productividad del trabajo de los empleados por la ropa que utilizan. O sea, eso no existe. Entonces, obligar a un personal a que venga con ropa diminuta, definitivamente sí tendría que ver. ¿Por qué? Porque las personas se definen en un tema y en un amplio y restricto expresión de su personalidad. Parte de los principios que tiene el reglamento de hostigamiento sexual tiene como parámetro la dignidad de la persona. Y tú no le puedes pautear a un trabajador o una trabajadora la ropa que tiene que usar, o si es diminuta, o si es ancha. Esa persona en su expresión de género elegirá y optará por la ropa que mejor le parezca y con la cual se sienta más cómoda en el desempeño de su labor. Y segundo, sería muy extraño y definitivamente incrementaría la valla para la configuración de un caso de hostigamiento si esta exigencia solamente se da a cierto sexo de la plana laboral, que solamente a las mujeres se les exige que vengan con falda, a los hombres no se les dice nada. ¿Es un tema sesgado? ¿Es una práctica discriminatoria? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, eso no es normal y por eso se implementó el reglamento y por eso existe la ley. No tiene que haber espacio para una práctica discriminatoria como es el tema de hostigamiento, porque la conducta sexual de una persona, de un trabajador, no tiene por qué encontrarse expuesta. Y desde el momento en que tú expresas cómo tiene que vestirse una persona y qué tipo de ropa tiene que usar en la expresión que tiene de su género, entonces no tiene asidero y es abiertamente una práctica discriminatoria, porque el ejercicio del derecho no tiene que estar condicionado definitivamente por nadie. Muy bien, yo les agradezco, muchísimas gracias por acompañarnos. No se olviden, cada viernes a la 1 de la tarde, bueno, hoy día hemos empezado a 1:30. Les agradezco por conectarse con nosotros. No se olviden, esta información sobre los casos de hostigamiento sexual es muy importante que lo sepan, que lo conozcan. Ya me estoy adelantando, pero en su momento el Instituto de Capacitación Jurídica va a dar un diplomado al respecto. Vamos a desarrollar toda esta información porque la población lo tiene que saber. Esto va para maestros, para gente que se desempeña en centros educativos, porque también se habla sobre casos de hostigamientos, cómo se abordan, cómo un padre de familia tiene que conocer, qué información tiene que conocer sobre un tema de hostigamiento, qué cosa es hostigamiento sexual. Si tú eres un empleado, una empleada, y de pronto tienes algunas dudas sobre qué cosa se configura como hostigamiento, el Instituto de Capacitación Jurídica va a abordar esto a través de ejemplos, a través de una malla específica, para que todas las personas estén definitivamente informadas al respecto. Esto no solamente va a un abordaje de abogados, sino que también como ciudadanos tenemos el derecho y la responsabilidad de saber cuáles son las condiciones que configuran un caso de hostigamiento sexual. Muchísimas gracias. Les saludamos y no se olviden el próximo tema, el 14 de febrero, sobre casos de hostigamiento sexual cuando se tratan de exparejas que aún sostienen o mantienen relaciones laborales. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Buen fin de semana.